Hola, están con Veleando del Mundo, el canal donde les muestra todo y todo el mundo sin filtros. Tenía algo diferente de lo que van a ver hoy, planeado para grabar para la semana del carnaval, pero como no se me dio, vamos a improvisar, así que vamos a empezar. Hoy les voy a mostrar el entierro de la sardina, que es el ritual con el que acaba la semana del carnaval aquí. Pero primero les quiero dar un poquito de detalles. ¿Saben qué en realidad significa carnaval? ¿Y de dónde viene? Les espero 5 segundos, déjenmelo en los comentarios. 1, 2, 3, 4, 5, ya está. El carnaval en realidad viene del latín de la palabra carne, levare, que significa quitar la carne o despedirse de la carne. Y ¿sabían que también el carnaval era una rebeldía al poder? Básicamente este era el único tiempo del año donde un sirviente podía reírse a su señor sin terminar en un calabozo. Ya saben. En mi país, en Bulgaria, también tenemos fiesta donde nos disfrazamos, pero eso lo hacemos al principio del año para espantar todo lo malo, las malas vibras, el diablo, por así decir, y se ponen unos trajes completos, hay todos unos desfiles, y así les voy a mostrar un poquito de cómo se ven, y esos son los kukeri. La teoría más aceptada nos lleva al Madrid del siglo XVIII, durante el reinado de Carlos III. La leyenda cuenta que el rey quiso celebrar el final del carnaval regalando sardinas a los madrileños. Este año hizo muchísimo calor y para cuando llegaron las sardinas estaban en mal estado. O sea, apestaban literal. Y para deshacerse del olor y del problema, el pueblo decidió enterrarlas en la casa de campo y convertir el asco en una parodia de funeral. Es que más allá de pescado podrido, tiene un simbolismo profundo. Por ejemplo, el fin de los excesos. Representa el fin de los vicios, la juerga y el desenfreno del carnaval. Otro es la purificación, porque al enterrar o quemar la sardina, porque hay lugares donde la sardina se quema, no se entierra, por enterrar o quemar la sardina, eso significa que entierras tus errores y limpias tu alma para que pueda entrar en Cuaresma. Y también renacimiento, porque como todo ciclo, algo tiene que morir para que algo nuevo nazca. Sardina o cerdo. Algunos historiadores dicen que originalmente no se enterraba un pez, sino una sardina, un costillar de cerdo. Al ser el último día antes de la prohibición de comer carne en la Cuaresma, se enterraba el cerdo para despedirse de él. Con el tiempo, la palabra derivó en sardina. Goya lo inmortalizó. El famosísimo pintor Francisco de Goya tiene un cuadro llamado El entierro de la sardina, donde retrata la locura y el místico de esa fiesta en Madrid. Y luto real. La gente suele ir vestida de riguroso luto, pero con un toque cómico, llevando sardinas de cartón o trapo, como pueden ver aquí. Es básicamente la forma más creativa de decir:
Se acabó lo que se daba, a comer verduras y a portarse bien. Sino el viajar, en cada momento hay algo que amar. Veleando el mundo, veleando el mundo. Parece mentira que todo ese ritual empezó por unas simples sardinas en mal estado, ¿no? Pero así es la cultura, mística, exagerada y fascinante. Se acaba el carnaval, pero en este canal la aventura de desvelar el mundo no para. Si te ha gustado descubrir el origen de esa locura conmigo, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos en el próximo lugar, donde seguramente habrá otra historia esperando ser contada. Culturas distintas, almas conectadas. Peleando el mundo vamos a explorar y ver. No importa el destino, sino el viajar. En cada momento hay algo que amar. Peleando el mundo.